El presidente Trump está hoy en Ankara, en la cumbre de la OTAN, y como es lógico, hay todo tipo de temas sobre la seguridad continental y la seguridad atlántica en la agenda. Pero uno de los asuntos que están en primer plano, aparte de lo que ha ocurrido esta noche en Irán y de lo que pueda pasar esta próxima noche, podéis ver nuestro programa anterior sobre eso. No quiero insistir en el tema. Es otro asunto que está en el centro de todo lo que está ocurriendo y que en muchos sentidos podría ser incluso más importante que lo que pasa en Oriente Medio, la guerra entre Rusia y Ucrania. Y hoy el presidente Trump ha tenido una sesión de fotos y un turno de preguntas con los medios junto a Volodymyr Zelensky. Y dijo algo realmente interesante, y vamos a entrar en eso en un momento. Pero antes tenemos a alguien que puede ayudarnos a analizar lo que está pasando aquí y que además tiene una perspectiva muy particular, Stanislav Kropivnik, que fue oficial del ejército de Estados Unidos y que ahora vive en Rusia. Así que tiene una visión muy completa, porque puede ver cómo se perciben las cosas desde el lado estadounidense y occidental, y también cómo funcionan desde el lado ruso y cuál es su forma de pensar. Nos alegra mucho tenerte con nosotros. Antes que nada, bienvenido de nuevo al programa, Stas. Muchas gracias. Sí. Y solo para que lo sepa el público, volví exactamente hace una semana del Donbass, después de recorrerlo de arriba abajo y regresar. Así que he conducido prácticamente todo el trayecto de Rusia, de norte a sur, o al menos la mayor parte. Vale, entonces, antes incluso de entrar en lo que acaba de decir Zelensky y en lo que dijo el presidente Trump, como consecuencia de eso, me gustaría que nos dieras una visión desde el terreno, lo más neutral posible. Obviamente, estás en Rusia, así que no puedes ser completamente imparcial. Pero en la medida de lo posible, ¿cuál es la verdad de esas afirmaciones? Porque hay dos relatos distintos. Uno dice que Occidente ha cambiado el rumbo, que Rusia está ahora en un punto muerto, que ya no avanza ni gana territorio. Y el otro, el que sostiene Rusia, dice que acaban de tomar una de las principales ciudades del centro, que avanzan hacia Slaviansk y Kramatorsk, que han ganado terreno en Zaporizhia, en Kupiansk, en Sumy y también cerca de Kharkov. Son dos versiones muy diferentes. No pueden ser las dos ciertas. ¿Cuál es la verdadera? Bueno, Rusia se está moviendo. Quizá no tan rápido como muchos querrían que lo hiciera otra vez, pero se está moviendo. Y en algunas zonas, de hecho, avanzan relativamente deprisa. Llevamos 3 años oyendo que Rusia está estancada o que está perdiendo territorio. Es, digamos, la versión oficial. Mira, un repaso rápido. En Sumy, las fuerzas rusas están a unos 5 kilómetros de la ciudad. Las unidades de reconocimiento y sabotaje rusas ya están en los bordes. Se están acercando a través de un bosque muy denso, y claro, los drones no se llevan bien con las ramas. Cuando todo está verde, los drones no pueden verte, ni siquiera para localizarte y dirigir la artillería. Así que están avanzando desde esa dirección. El frente principal está, más o menos, a 5,5 o 6 kilómetros de los límites de la ciudad. Vamos, que sería como una caminata de 1 hora, hora y media, hipotéticamente hablando. Rusia avanza, pero no está avanzando directamente hacia Kharkov ahora mismo. Se están moviendo, sí, pero de otra manera. Terminaron la batalla de Olchansk en invierno, a comienzos de la primavera, y ahora están avanzando para tomar la esquina noreste del Oblast de Kharkov. Además, Kupiansk ha sido tomada por completo. Hay fuerzas ucranianas en los bordes, en los bosques que rodean la ciudad, pero la ciudad en sí está totalmente ocupada. Y las fuerzas rusas están intentando abrirse paso, de modo que si lo consiguen, entrarían así y cortarían básicamente como una quinta parte o incluso más, alrededor de una cuarta parte del Oblast de Kharkov. Sumy, por cierto, es clave porque Sumy es el principal centro logístico que conecta con Kharkov y con el Donbass desde el norte, viniendo directamente desde Kiev. Si lo miras bien, hay 5 autopistas principales que entran y salen de allí.
Y además esa fue la ruta del ataque hacia Kursk desde Sumy, porque también la artillería de Kiev alcanza la región de Kursk. Luego bajamos hasta Krasny Liman, está tomada. Aún no se ha anunciado oficialmente. Zairaden Shaparj were in Turs, Britung Timor, yes all were Getzower forward or Tuo Thieves. Así que se produce un movimiento en pinza porque entre medias están Druzhovka, Kramatorsk y Slaviansk. Y justo a lo largo de una sola carretera, ¿vale? Se da esto. Esta es la línea final de la superfortaleza defensiva que los ucranianos han estado construyendo desde 2014. Y aquí está lo importante. También hay un movimiento por detrás de esa línea que avanza para intentar un doble envolvimiento de esa posición. La línea rusa, en algunos puntos, está entre 4,5 kilómetros y 5 de los límites de esas ciudades. Así que están en una maniobra de pinza. Tienen un asalto frontal y además un doble envolvimiento. El problema para los ucranianos en este caso, a diferencia de los 3 años anteriores, es que no tienen a dónde replegarse. Esto es todo. Si miras más allá, quiero decir, si miras hacia el este, cada vez que Rusia tomaba una ciudad, siempre había otra ciudad fortificada detrás a la que los ucranianos podían replegarse. Pero esta vez no, señoras y señores. No tienen nada a lo que retirarse hasta llegar al Dnieper. Lo que hay son pueblos, pequeñas localidades, sin fortificar, aisladas. No hay una línea real de defensa. Y eso también les complica la logística, porque todo el suministro tiene que cruzar esos campos abiertos hasta llegar a esas 3 ciudades. Más o menos, es una gran aglomeración. Pero son campos abiertos y los drones vuelan encantados por encima. Rusia tiene dominio aéreo, dominio de cohetes. Ahora mismo pueden lanzar una misión con un Iskander en menos de 10 minutos. Así que cualquier cosa que entre ahí va a pasar por una auténtica cocina del infierno. Por cierto, solo para asegurarnos de que estamos hablando de lo mismo, te refieres a Krasny Liman, que está aquí en el norte, ¿verdad? Esto de aquí. Y luego en el sur, Konstantinovka, que los rusos ya han tomado casi por completo. No, lo han cogido todo oficialmente. Ya la han tomado oficialmente. Bien, entonces esas son las ciudades fortaleza de aquí. Es su último gran intento. Ahora, ¿cuáles son las perspectivas de que Rusia las conquiste? Porque vi el otro día en uno de los blogs militares rusos que creen que esto podría llevar hasta 1 año o incluso más, porque dicen que realmente es una fortaleza. ¿Cuál es tu opinión? Es una fortaleza, sí, absolutamente una fortaleza. Pero si vas al sur del punto amarillo, ¿ves ese pequeño punto rojo? Un poco más a la izquierda. Perdona, te he perdido. Sí, ahí está ese pequeño puñal apuntando hacia arriba, justo en el centro de la pantalla. Ese es el avance hacia el norte. Así que están subiendo. Van a avanzar haciendo una doble envolvente detrás de esas 3 ciudades. Van a atacar directamente por las carreteras y a través de los campos. Tienes un movimiento en pinza desde Krasny Liman hacia Slaviansk que está a unos 14 kilómetros y cuesta abajo. Así que la artillería, los drones, lo tienen todo justo debajo. Desde Krasny Liman pueden ver la ciudad de Slaviansk. Y luego está la pinza que sube desde Konstantinovka hacia Druzhkovka. Y detrás viene otra pinza más, cerrando por la retaguardia. Eso va a cortar sus líneas de suministro. Y bueno, hay que tener en cuenta que las tropas con drones están justo al borde de esa línea roja, lanzando drones que pueden llegar a 30 o 40 kilómetros hacia adentro. Me refiero a los drones FPV. Así que sí, puedes tener las mejores fortificaciones, pero si no puedes alimentar a tus tropas y no puedes llevarles munición, si no puedes evacuar a los heridos, en resumen, estás perdido. Y ellos también lo están. No tienen a dónde retirarse, solo campos abiertos. Y cuando llegue el invierno, cuando llegue la temporada de barro, a finales de septiembre o en octubre,
No van a poder recibir suministros logísticos, pase lo que pase. Porque la única forma de que esos suministros lleguen es por carreteras asfaltadas, y para entonces estarán cubiertas por drones y artillería en New York. Entrar desde esa dirección va a ser un problema. Así que tienen un lío importante. Ojalá Zelensky mantenga allí muchas tropas para un buen cerco. Suelen hacerlo. Se quedan demasiado tiempo en lugares que ya deberían haber abandonado. Sí. Lo mantenemos registro desde 2014. Es su procedimiento nebfetwing. Déjame hacerte una pregunta ahora. Hemos hablado de las tácticas y de cómo está la situación a lo largo del frente, especialmente en la zona de Slaviansk y Kramatorsk. ¿Cuál ha sido tu observación y tu impresión sobre las tropas rusas? Porque uno de los temas que se repite a lo largo de toda la guerra es que Rusia está perdiendo unos 35,000 soldados al mes, muertos en combate, y que no puede mantener ese ritmo durante mucho tiempo. Además, se dice que la moral es baja. ¿Cuál es la realidad de Eternal? Mira, el mayor temor que he escuchado desde los generales hasta la infantería de línea es que haya algún tipo de acuerdo. Ese es el miedo más grande que tienen la mayoría de los soldados rusos. Quieren que esto acabe, sí, pero quieren que acabe con la rendición de Ucrania. Quiero decir, la moral es alta, relativamente alta. La guerra se ha alargado, pero el ejército sigue avanzando. Además, en el sur, Orekhovo está prácticamente rodeado por 3 frentes y ya aislado por drones y artillería. Así que en todas las direcciones, el ejército ruso está avanzando. Los ucranianos han estado lanzando ofensivas muy limitadas en distintas zonas. Y a veces consiguen hacerse con un buen trozo de terreno, pero no pueden mantenerlo, porque pierden a muchísimos hombres y muchísimo equipo. Les da igual cuántos pierdan. Lo que necesitan es una victoria de imagen. Mira, vi una entrevista interesante en una web ucraniana con un veterano ucraniano, y el tipo lo decía tal cual. Le preguntan, ¿quieres luchar por Ucrania? Y él responde, ni de broma, jamás lucharé por este país. Zelensky no solo acabó con mi compañía, acabó con todo mi batallón solo para hacerse unas fotos con una bandera. Les ordenaron básicamente un ataque suicida. Se hicieron las fotos con la bandera y luego, ya sabes, lo que fuera. Sobrevive como puedas. Y como dijimos, la mayor parte de su batallón fue aniquilada. Así que este es el tipo de enemigo al que te enfrentas, uno que se preocupa más por su imagen pública que por conservar su propia fuerza de combate. Así que sí, Rusia, de este a oeste son unos 5,5 kilómetros, 6 más o menos, y ha estado avanzando desde febrero. Ucrania lanzó una gran contraofensiva en esa zona que fue destruida muy rápido, a comienzos de febrero, en torno a Uliáipole. Y se han ido entrando. Y por Siri, esa es de Impagaran en esta zona antes de llegar a Zaporizhia. Hay un montón de pueblos pequeños, pero no hay líneas de fortificación. Así que tienen muchos problemas. ¿Podrían lanzar algún tipo de contraataque suicida, una locura? Probablemente solo por propaganda. Pero a estas alturas, ya sabes, Rusia tiene una reserva de 350,000 soldados ahí, esperando. Y han estado rotando. Lo que hacen es rotar los batallones. Un batallón pasa de 3 a 6 meses en el frente, luego se retira, descanso, reorganización. Pero ya han pasado por combate y saben luchar. Después entra el siguiente batallón, más inexperto, y pasa por el mismo proceso. Es una rotación constante para mantener el nivel de preparación en combate y para que las tropas no se desgasten. Voy a mostrar dentro de unos minutos un comentario de Zelensky sobre cómo, según él, la tecnología está cambiando la naturaleza del conflicto en las líneas del frente. Pero en fin, comentarás en un momento lo que dice. Lo que está claro es que el lado ucraniano ha mejorado mucho su capacidad tecnológica, con drones y otros sistemas, y aún así sigue siendo una lucha. Sigue siendo un avance lento, porque el lado ucraniano puede proyectar poder letal sobre las fuerzas rusas.
Así que si puedes describirlo de alguna manera, ¿cuál es la magnitud de las bajas rusas? Porque se dice que son bastante elevadas. Bueno, mi mejor estimación, y no puedo contar todo lo que sé, pero ha pasado de más o menos, y también depende de la zona, de unas 8 o 9 a unas 3 a 1. Y me refiero a ucranianos muertos frente a rusos muertos. Tengo un amigo, para que se entienda también, un amigo mío que estaba en un batallón de asalto. Le hirieron en la pierna y después de salir del hospital lo trasladaron a evacuación de campo de batalla. Y eso no significa evacuar a los vivos, sino evacuar a los muertos. Entras y limpias el campo de batalla. Y me dijo que justo al sur de Kupiansk había un frente casi fijo, y luego las fuerzas rusas lograron abrirse paso. Sabíamos que íbamos a encontrar a muchos de los nuestros muertos. Él decía no, 1 de cada 10. 10 ucranianos amontonados por todas partes y un solo ruso. Y eso es porque el nivel de preparación del ejército ucraniano se ha venido abajo. No hay suficiente gente. Y a muchos de los que reclutan directamente de la calle, literalmente, les enseñan cuál es el extremo peligroso de un fusil de asalto, y con eso basta. Y allá van, sirven para un solo ataque, sobre todo los más mayores, los enfermos o los alcohólicos. Están echando mano de todo lo que pueden. Tenía otro amigo que estaba combatiendo en Kharkov. El ejército ruso se movió hacia el sur, tomó las alturas y se atrincheró. Me dijo, delante de nuestras posiciones de combate teníamos un campo de 2 kilómetros de ancho. Es como si en realidad nunca hubiéramos disparado contra los ucranianos. Los ucranianos llegaban en sus vehículos, dejaban a los de infantería y estos salían corriendo campo a través, pero su artillería los destrozaba. No llegaban ni a la mitad del campo. Quiero decir, 2 kilómetros son una distancia enorme para correr a campo abierto, completamente a la vista. Él dijo que no, que la artillería, entre los cañones de 152, los de 120 y los morteros de 82 los estaban haciendo pedazos. Y luego venía otra oleada y otra más. Intentaban avanzar para debilitar a las tropas rusas y poder meter después la infantería motorizada. Pero en algunas zonas, como él me dijo, apenas disparaban desde allí. Y eran solo los ucranianos. Karvantsy, básicamente. Y en muchas áreas. ¿Sigues ahí? Bueno, sí, perdón. De acuerdo, hemos tenido algunos problemas con la señal. Te hemos perdido un momento. Vamos a poner ese fragmento, porque como has estado recorriendo toda la zona y has visto lo que está pasando realmente, me gustaría que nos dieras tu valoración sincera sobre esta afirmación de Volodymyr Zelensky, que la naturaleza del conflicto ha cambiado y que ahora se está moviendo a favor de Ucrania. No sé qué condiciones quiere ahora Putin para esta paz. No creo que estén cambiando en absoluto, porque al principio de la guerra a gran escala él era más fuerte. Y ahora creo que está perdiendo la iniciativa en el campo de batalla. Creo que su ejército la está perdiendo. Por eso pienso que, debido a la tecnología, porque ahora no se trata del número de personas, nuestro pueblo heroico es muy importante, pero ya no es solo una cuestión de cuántas personas haya. Ante todo se trata de personas y de tecnología, de personas con tecnología. Ahora creo que estamos dando pasos mejores, pasos tecnológicos más avanzados que Rusia, quizá más rápidos, porque ellos también, ya sabes, producen muchas cosas distintas, duras, fuertes contra nosotros, pero nosotros somos más rápidos. Y por eso creo que ahora la iniciativa ha pasado a nuestras manos, ¿no? ¿Has visto alguna prueba de eso? ¿La iniciativa ha pasado al lado ucraniano? Tuvieron un pequeño impulso de iniciativa usando... No eran drones ucranianos. Estaban usando los drones Palantir que se dedicaban a cazar transportes.
Bueno, los drones Palantir, durante el primer 80% de su carga, buscan algo que parezca una base militar. Y en el último 20% atacan cualquier cosa que se mueva. En esas zonas lograron suprimir la autopista entre Mariupol y Rostov, y en Lugansk y Donetsk, donde yo conducía, estaban por todas partes. Pero el ejército ruso evolucionó al estilo Mad Max para derribar esos drones. Lo que quiero decir con eso es que usaron muchas de esas furgonetas pequeñas llamadas bujankas y también coches con portón trasero, cualquier vehículo con portón. Han quitado la parte trasera y han montado básicamente una torreta de technicals en cualquier camioneta, una torreta con una ametralladora media. Y eso es lo que se usa ahora para escoltar los camiones militares. Hay al menos uno de estos technicals con cada camión que circula por la carretera, y son muy eficaces eliminando esos drones voluntarios. Los drones de Palantir son relativamente silenciosos. Los otros drones que usan los ucranianos, bueno, me ha pasado que vuelan en mi dirección y piensas que están justo encima de ti, y de repente, ¡kaboom!, lo derriba un misil de Palantir. Está a medio kilómetro de distancia, pero suena como si estuviera justo sobre tu cabeza. Es increíblemente ruidoso. La mayoría de los drones que usa Ucrania son esos, y la mayoría se fabrican en distintas partes de Europa. El drone Hornet es mucho más silencioso, pero no llega a ser completamente mudo. Y estos vehículos tipo Mad Max, ya sabes, los técnicos son muy buenos derribándolos. Por desgracia, los coches civiles no tienen escolta. Así que íbamos conduciendo, entramos allí y me advirtieron. Entre el amanecer y las 9 de la mañana es cuando realmente salen a cazar. Atacan cualquier cosa. Había muchos coches, las carreteras que solía usar antes estaban cerca del frente. No podemos acercarnos al frente en ningún sitio. Ahora mismo no dejan subir a nadie. Hay demasiados drones. Incluso a pie intentan reducir al mínimo el movimiento. Los coches simplemente no lo consiguen. Pero por las zonas por las que he estado conduciendo, justo donde tengo una tía y un tío que viven en Yasinovata, en esa franja entre Gorlovka y Yasinovata, son unos 20 kilómetros de carretera, unas 12 millas. En solo 5 días, 6 coches civiles fueron alcanzados, y todos los ocupantes murieron. Así que sacaron todo el tráfico de allí. Pero han llegado unidades rusas antidrones que están trabajando intensamente en la zona. Y en el último intento de Zelensky sobre Moscú y la región, para preparar la cumbre, lanzaron unos 420 drones. 36 de ellos llegaron a la provincia de Moscú, el Oblast de Moscú, que por cierto tiene el tamaño de Suiza, y Moscú está justo en el centro. Así que ninguno de esos drones llegó realmente a Moscú. Todos fueron derribados. Las defensas contra drones están aumentando muy rápido y además están mejorando. Pero claro, todavía queda mucho por hacer. Esa carretera, por ejemplo, debería haber estado protegida, debería haber tenido una red. La carretera de Mariupol a Rostov, interesante, pero no lo estaba. Ahora las están instalando, pero por desgracia no antes de cuando habría sido necesario. En general, es un proceso de adaptación, pero te diré algo. He estado en laboratorios de drones rusos, no muy lejos del frente, y Rusia ha reorganizado por completo sus tropas de drones. Antes de esto, básicamente había una sección de drones en cada compañía. Había distintos tipos de equipos, ya sabes, lo que traían los voluntarios, lo que estos chicos podían comprar por su cuenta y cosas así. Ahora tienen batallones de drones organizados, con diferentes compañías especializadas, unas en reconocimiento, otras en drones kamikaze o que lanzan granadas y otras en drones de reabastecimiento. Son unidades muy especializadas y además tienen laboratorios. Si a alguien se le ocurre una idea loca, va directamente a la impresora 3D, diseña el dron que quiere, las piezas, las imprime, las prueba allí mismo en el campo y no tiene que ir muy lejos. Y si funciona, los diseños se envían a la retaguardia, a las fábricas que están produciendo decenas de miles de drones, cientos de miles de drones.
Así que esto viene de un proceso de abajo hacia arriba, que funciona mucho mejor que cuando un ingeniero en una fábrica dice, tengo una idea, pero nunca he estado en el campo de batalla. Probemos esto. Y para cuando esa idea llega allí, alguien la prueba, y luego viene alguien de la empresa y dice, bueno, vale, eso no ha funcionado, volvamos atrás. Es un proceso larguísimo. Pero si tienes a los que viven esto cada día, y son ellos los que rediseñan los drones según lo que les funciona, según lo que sirve en ese momento, porque la tecnología cambia, los drones también tienen que cambiar. Es, de verdad, una carrera increíble. Yeah. And correct me if I'm wrong, but let's just take a snapshot of say, the last 6 months. It's my observation from a very great distance, and I'd love your view from up front in the sound of the rotor blades themselves. It seems like there is a very rapid. Parece que hay un ciclo muy rápido de innovación, respuesta, nueva innovación, contrarrespuesta, y así sucesivamente. Da la impresión de que todo ocurre en cuestión de unas pocas semanas, o como mucho, un mes. Y si no haces cambios de inmediato, ya te has quedado 3 iteraciones atrás. ¿Cómo has visto que eso se desarrolla en ambos lados de la línea? Playing out on both sides of the line. Sí, totalmente. Pero bueno, para que la gente lo entienda, los drones ahora mismo son como las ametralladoras de 1914. Claro, detuvieron todo avance, y luego llegaron los aviones, después los tanques, y de repente el movimiento volvió a ser posible. Los 3 bandos, los 3, Rusia y Estados Unidos incluidos, están desarrollando sistemas de armas EMP, de pulso electromagnético, a gran escala, basados en microondas. Y los chinos ya han mostrado 3 de esos camiones en su último desfile militar. Estas armas podrían neutralizar la supresión de área, ¿sabes? Porque ya existen láseres capaces de destruir un dron en medio segundo, fundiéndolo por completo a una distancia de hasta 5 kilómetros. El problema es que solo pueden atacar un objetivo a la vez. Y si tienes 30 o 40 objetivos entrando desde una zona muy amplia, ese dron, ese láser, ya no sirve. No va a poder con tantos. Pero ahora está apareciendo algo nuevo. Bueno, está en fase de pruebas y ojalá pase pronto de las pruebas de campo a las pruebas de combate. Porque a China también le gusta darle a Rusia cualquier juguete nuevo para ver cómo funciona. Y claro, todos están haciendo lo mismo, por ambos lados. Esto es un arma de supresión de área. Si es un Bostrom cualquier cosa electrónica. Da igual si funciona desde la Razor o si va por cable. Va a freír los transistores, los chipsets, todo lo que lleve dentro. Quiero decir, podrías blindar un dron, pero entonces ese dron no podría volar, no podrías ponerle armamento. Esa es la realidad de lo que se avecina en el campo de batalla. Creo que si vemos esto hacia finales del verano o quizá en otoño, probándose en un entorno de combate, podría ser algo que cambie radicalmente el campo de batalla, devolviéndolo a lo que era antes y permitiendo, al menos, una guerra de maniobras limitada. Los drones no van a desaparecer, eso tenemos que asumirlo. Pero este dominio de los drones tampoco va a durar para siempre. Al fin y al cabo, siguen siendo aparatos electrónicos, ¿verdad? Sí, vamos a dejar a un lado lo táctico y lo operativo. Subamos al nivel estratégico, porque el presidente Trump también hizo hoy algunos comentarios sobre hacia dónde va la guerra desde nuestra perspectiva. Le hicieron una pregunta y después se unió el secretario de Estado Marco Rubio. Me gustaría conocer tu opinión sobre eso. Y ataques contra las fábricas militares rusas y contra todas las refinerías, y se quedaron sin combustible. Marco, ¿por qué no respondes tú a eso? Porque estás justo en medio de todo. Sí, no. Creo que de lo que estás hablando es de la capacidad de Ucrania para llegar al interior de Rusia y llevar a cabo ataques. Creo que esa es una de las dinámicas que han cambiado en esta guerra en los últimos meses. Los rusos están encontrando cada vez más difícil defender su propio espacio aéreo. Y lo que esperamos que eso signifique es que ahora se abra un espacio para negociar el fin de esta guerra.
Es una escalada, sí, pero también una escalada que puede ayudar a ponerle fin. That's good enough there, Gary. I mean, Y con eso ya es suficiente. Un par de cosas. Primero, es evidente que hay más éxito del lado ucraniano, apoyado por Occidente, que ha estado golpeando más dentro de Rusia y alcanzando objetivos más sensibles. Rusia sigue derribando un porcentaje enorme de esos ataques, pero hay tanto volumen que algunos siguen logrando pasar y a veces provocan ataques muy notorios, como los de San Petersburgo o de Omsk hace un par de días. ¿Qué nos puedes contar de verdad sobre las capacidades del lado ruso y por qué está habiendo más éxitos del lado ucraniano? Bueno, para empezar, si Rubio o Trump creen que esto va a llevar a negociaciones, están completamente equivocados. Vamos, que dejen la pipa y vuelvan a la realidad. No tienen ni idea de lo que están hablando. Pero con la parte correcta, quiero separar eso porque es un tema distinto. Quiero centrarme primero en la capacidad física. A ver, hay un punto interesante. No diría que haya escasez como tal. Hay combustible. De hecho, la semana pasada volví de un viaje de unos 2.500 kilómetros por toda la zona. En las grandes ciudades hay combustible. Quizá una de cada 2 gasolineras tiene. Lo que sí hay es acaparamiento. Y eso sí tiene un efecto. Ha habido empresas que estaban acumulando combustible y revendiendo en el mercado negro. Ha habido varios problemas importantes con eso. Ahora han empezado a poner límites. O bien solo dan 20 o 30 litros cada vez, o no dejan que la gente lleve bidones. A veces justo delante de mí llega alguien, abre el maletero de su Jeep o su todoterreno y tiene como 5 bidones grandes intentando llenarlos todos. Y claro, pasa eso. Pero en las ciudades también hubo algo de especulación con los precios, de la que creo que el gobierno empezó a darse cuenta. Yo, por ejemplo, vine por las autopistas y es mucho más difícil encontrar combustible. Todavía hay, pero tienes que asumir que vas a pasar al menos 1 o 2 horas más haciendo cola para conseguirlo. Y las gasolineras pequeñas, las de toda la vida, en lugares apartados, no van a recibir nuevos suministros tan rápido, por razones obvias como las grandes ciudades. Claro, preocupó. Pero estás en la capacidad física para atravesar. Ni realmente está para. Vale, solo una cosa para terminar. Rusia, sin combustible, compró 400.000 toneladas de combustible a la India, que está hecho con petróleo ruso. Y los europeos se ríen de eso. Ya veo que los rusos tienen esto. Lo curioso es que sí, pero esas 400.000 toneladas no van a ir a la Unión Europea, y tampoco van a ir a Ucrania, porque la Unión Europea está redirigiendo esa parte del combustible hacia Ucrania. Así que, en unas 3 semanas, bueno, en realidad menos, unas 2 semanas, cuando la siguiente tanda de petroleros no llegue a la Unión Europea porque ahora van a Rusia, la India no tendrá opción. O se lo vende a Rusia o se queda sin petróleo. Es más o menos ese tipo de situación. Sí, va a haber muchas más dificultades en el frente ucraniano cuando se queden sin combustible. Los drones, sí, algunos están logrando pasar de vez en cuando. El problema es que, siendo sinceros, Rusia es enorme. Y cuando tienes cartografía por satélite, cuando tienes mapas de aviación de Estados Unidos, en este caso, puedes encontrar rutas de aproximación. Siempre se pueden encontrar rutas de aproximación. También hay dudas sobre si algunos de esos drones no están despegando desde Kazajistán. Sabemos que algunos despegan desde Letonia y Estonia, y posiblemente desde Finlandia. De hecho, Volkov y Lexus, que son 2 bromistas, bueno, en realidad no son exactamente bromistas. Son de las mejores personas de inteligencia que puedas encontrar. Una vez estuve en uno de sus programas como invitado y estuve hablando con ellos. Les dije, ¿cómo conseguís que la gente os cuente absolutamente todo? ¿Cuál es vuestro secreto? Y me dijeron, no hay ningún secreto. Lo que quieren es un monólogo. Son como malos villanos de James Bond. Soy tan superior e inteligente. Déjame contarte este monólogo de 20 minutos sobre mis grandes planes.
Ya sabes, muchos políticos europeos y también algunos estadounidenses, lo han hecho. Lo único que quieren es un monólogo. Quieren contarle a todo el mundo lo brillantes que son. Se arrancan a hablar y me dijeron, solo tienes que pincharles un poco y ya está. Se lanzan y te lo cuentan todo. Y llamaron al asesor militar del ministro de Defensa de Estonia, y el tipo se suelta. Sí, estaban fingiendo ser de la Rada, del Parlamento ucraniano, diciendo algo así como sí, estamos haciendo todo lo posible para que vuestros drones despeguen desde nuestro espacio aéreo, y bla, bla, bla. Vamos, que lo contó todo. Gracias. Eso ya sabes, es un casus belli para atacar a Estonia, porque Estonia pasa a formar parte de esta guerra reconocido por su... Bueno, vale. No es un cargo del gobierno, pero sí el asesor militar del ministro de Defensa, y por eso se ha hecho evidente. Así que sí, hay problemas con eso. Vladimir Putin hasta ahora ha decidido no ampliar el conflicto en esa dirección. Pero hay dudas reales. Si el gobierno lo sabe o no, no lo sé. Quiero decir, hay una frontera de 5.000 kilómetros. Es una frontera enorme. Es muy difícil cubrirlo todo. Así que sí existen esos problemas. ¿Y qué impacto tiene eso en la población rusa? Porque durante los 3 primeros años, más o menos, de la guerra, eso casi nunca pasaba. Solo algún ataque aislado de vez en cuando. Ahora está ocurriendo con más frecuencia, de forma más extendida, y algunos de esos ataques son, al menos visualmente, enormes, con columnas de humo y todo ese tipo de cosas. ¿Qué efecto tiene eso en la gente? Porque en Occidente se espera una de dos reacciones. Una es que la población diga, ¿cómo? Esto está pasando ahora. Estamos pagando un precio. No es solo Ucrania. Vale, Vladimir Putin, acaba con esta guerra y detén todo esto. O la otra posibilidad es que la gente diga, muy bien, Vladimir Putin, pisa el acelerador. Estamos hartos de esta situación. ¿Qué está ocurriendo realmente entre la población? ¿O es una mezcla de ambas cosas? Quiero decir, habrá gente que grite, ¿por qué está pasando esto? Pero la gran mayoría lo ve como una crisis existencial. Ya sabes, toda la rusofobia a tiempo completo, todo el odio hacia Rusia que salió en el 22 y el 23, todos aquí lo vieron, todos aquí lo oyeron. Mucha gente se quedó en shock con eso. Y ahora miran a Occidente como, ya sabes, esa gente, y escuchan el tamborileo de queremos guerra, nos estamos preparando para la guerra, vamos a tener guerra, vamos a destruir Rusia, vamos a romperla en 40 pedazos. Todo eso se oye aquí. No hay, ya sabes, cada muestra de locura que sale de estos líderes europeos en particular se escucha aquí. Y la gente ha entendido que esto es básicamente una lucha hasta el final. Y no, las potencias nucleares no. Déjame decirlo de otra forma. Las potencias nucleares no pierden guerras existenciales, exterminan a todos los que tienen alrededor. Si se llega a ese punto, no habrá Europa, no quedará vivo el continente europeo. Que estas personas lo entiendan o no, del lado europeo, no creo que lo hagan. Han caído profundamente en esa narrativa, que han perdido todo rastro de cordura. ¿Sabes? El Kremlin está apostando por un colapso interno en esos gobiernos. Pero la mayoría de la gente, sobre todo en el ejército, quiere ataques en profundidad. Ya está bien de golpear a Ucrania. Es hora de llevar la guerra a casa a quienes de verdad quieren esta guerra. ¿Queréis una guerra? Pues tendréis una guerra. Eso es lo que quiere el ejército. Y también muchos civiles, que empiecen a atacar Italia, que empiecen a atacar Estonia, que empiecen a atacar Alemania. Ahora mismo, Rusia tiene un claro casus belli con Italia, por ejemplo. Estuve en Starovitsk en este viaje, bajé hasta Starovitsk. Y no fueron solo 2 edificios, por cierto. Destruyeron toda una manzana, con 16 drones. Y antes de eso, los drones de reconocimiento. Y esos drones, estamos hablando de drones de unos 4 metros de largo, ¿verdad? Son drones del tamaño de un avión, pequeños como una Cessna. En los motores y en todo ponía, hecho en Italia, hecho en Italia, hecho en Italia. Y eso salió en las noticias. Ahí lo tienes, hecho en Italia.
Así que esa fábrica italiana, justo ahí, si hubiera otra persona ahora mismo en el poder, esa planta sería un cráter. Probablemente debería serlo. Lo que están produciendo está matando a niños rusos. Estados Unidos no lo toleraría. Dios mío, Estados Unidos arrasaría México si México estuviera suministrando, digamos, a Canadá, y Canadá hiciera algo así. Así que a estas alturas lo único que consigue todo esto es enfadar aún más a la población en general. Pero la rabia se nota, es muy palpable. Y eso nos lleva un poco a lo que empezabas a responder hace un momento, a partir del último fragmento que acabo de poner, donde Marco Rubio dice: sí, estamos de acuerdo con esos ataques más profundos dentro de Rusia, porque eso les va a hacer replantearse la situación y sentarse a negociar en mejores condiciones. ¿Qué opinas tú? Bueno, no estaba del todo seguro de si Peskov dijo lo que dijo, pero lo repitió a otro periodista. Esto es una guerra. No ha habido una declaración formal de guerra, pero cuando el gobierno empieza a hablar, ya no parece que estén hablando de una operación militar especial. Cuando el portavoz del presidente dice, ya sabes, esto es una guerra, la cosa va en una sola dirección. Lo entienda o no Occidente. Quiero decir, si Marco Rubio, que admitió ante la prensa en directo que esto es una guerra por delegación entre Estados Unidos y Rusia, lo admitió hace un año, quiera o no retractarse de esas palabras. Bueno, quizá no fue lo más inteligente decirlo ante los medios. Pero ya sabes, todo el mundo lo oyó. No fue un malentendido. Y de nuevo, el tambor sigue sonando sin parar. Todo el mundo lo ve. Y todo el mundo entiende bastante bien que los HIMARS los disparan los estadounidenses, que los objetivos los eligen generales norteamericanos, los disparan mercenarios y los guían satélites estadounidenses. Yo, sinceramente, llevo diciendo eso desde el 23. Y luego, en diciembre del 24, el New York Times confirmó todo cuando publicó un artículo que lo dejaba clarísimo, negro sobre blanco. Son generales estadounidenses los que eligen los objetivos de los HIMARS, incluidos ataques contra civiles. Y todo el mundo lo ve. Vamos, hay que estar ciego para no verlo. No es ninguna exageración. Como dije, arrasaron toda una manzana de edificios, destruyeron una casa particular, un restaurante y también un centro de arte para niños de escuela. Derribaron el dormitorio, el edificio administrativo y escolar, ese que tenía muros de más de medio metro de grosor, hechos de ladrillo antiguo. Sinceramente, me sorprende que solo murieran 21 niños y que 40 resultaran heridos, muchos de los cuales ahora son inválidos. Los daños en ese edificio son simplemente increíbles. Todo el mundo lo ve. La rabia está por las nubes. Y fíjate, la gente empieza a decir que quizá ha llegado el momento de usar armas nucleares, y cada vez se oye más. Y no solo entre la gente común, también hay más élites que lo ven así. Así que Rubio, si de verdad cree lo que dice, tiene que ser reemplazado cuanto antes. Es totalmente incompetente y un idiota. De verdad, no sé cómo decirlo de otra forma. No entiende en absoluto a sus oponentes, ni la mentalidad de sus oponentes. Veamos esa línea de razonamiento que está siguiendo, porque en el fondo, esa es un poco la esperanza. Es la esperanza de Zelensky. Es también la de la Unión Europea. Ursula von der Leyen, anteayer o quizá fue ayer, dijo que sí, que quieren mantener la presión y el coste para Rusia, que hay que llevar este mensaje a la gente para que vean lo que ha estado sufriendo el lado ucraniano y así tengan una mejor posición en la negociación. ¿Hay alguna posibilidad de que, bueno, en realidad ya lo has respondido hace un momento? Dijiste que eso solo está haciendo que la gente se enfade más. Pero entonces, ¿cuál es la consecuencia de eso? Porque los rusos realmente harán lo que has dicho hace un momento y atacarán algo en Italia, en Alemania o en el Reino Unido, que están proporcionando esa munición. O Rusia simplemente seguirá aguantando, diciendo no, vamos a resistir hasta desgastarlos, hasta que dentro de un año o dos
finalmente se derrumben y lleguemos hasta donde esté su línea, sea el de Dnieper o cualquier otro punto. ¿Cuál de esos dos escenarios crees tú? Rusia seguirá aguantando sin hacer nunca lo que has sugerido. Sabes, por cierto, en cuanto a von der Leyen, que el pueblo ruso sepa lo que es eso. Sí, nosotros ya sabíamos lo que era desde 2014, y mis familiares, soy de Lugansk originalmente, han estado bajo fuego desde entonces. Mucha gente tiene familiares en esa zona. Así que sí, el pueblo ruso sabe lo que es, sabe lo que han sido estos últimos 12 años. Y ahora los ucranianos están empezando a descubrirlo. Nuestros hijos irán al colegio, y los suyos se sentarán en refugios antiaéreos y en sótanos. Están atrapados, y los bebés rusos se ríen mientras los destrozan y todo eso. Solían publicar esas cosas por todas partes. Así que sí, la gente lo veía constantemente. Los ucranianos pensaban que era gracioso. Ahora ya no les hace ninguna gracia. Bienvenidos a la realidad. Ya sabes, todo tiene un precio kármico por todo lo que haces. Si quieres empezar a inclinarte ante Melnik, Bandera y Shukevich, vas a tener que pagar un precio, y ese es el precio. De hecho, los hackers, un grupo llamado MASH, entraron y consiguieron una lista completa de nombres del Ministerio de Defensa. Ahora mismo hay 2.400.000 ucranianos muertos o desaparecidos. Ucranianos, sí, 2.400.000. Eso es lo que hay. Y parece una cifra bastante realista según los archivos que sacaron. Y además hay que tener en cuenta otro 1,5 millones de inválidos. De hecho, lo más loco que he visto es el 500,000 de indios, pakistaníes y africanos que trajeron como mano de obra. Incluso había fotos de indios ayudando a las patrullas a reclutar por la fuerza a otros ucranianos en plena calle para enviarlos al matadero. Así que bueno, esa es la realidad en el campo de concentración de Zelensky. En este punto, esta lucha solo va a ir en una dirección. Está evolucionando. Y como se le dijo a Zelensky, el acuerdo que tienes hoy es el mejor que vas a conseguir. El de mañana será peor. Por lo que parece ahora mismo, el Kremlin está apretando los dientes. Harán la jugada defensiva en la aviación y seguirán avanzando en el campo de batalla. Así están las cosas ahora mismo. Pero ya sabes, bastaría con un solo gran acto terrorista para que ese cálculo cambiara por completo. Y los ucranianos parecen estar ayudando y cometiendo todo el terrorismo que pueden. Por cierto, han atacado 3 autobuses bielorrusos en apenas 2 semanas. El primero que alcanzaron llevaba un equipo de fútbol infantil. No tengo claro la edad de los niños. Uno de los testigos dijo que acababan de poner los dibujos animados cuando llegó el dron y lo golpeó. Mató a la esposa del entrenador, que estaba embarazada. Dejó a 2 adultos y 4 niños en el hospital. Y después atacaron otros 2. Al mismo tiempo, por cierto, están amenazando con empezar a lanzar ataques con drones sobre Polonia. No más MiG-29, porque ya sabes, tienes perros rabiosos, tienes adictos a la cocaína dirigiendo un gobierno, tienes perros rabiosos fuera de control, han atacado a Hungría, han atacado directamente a Polonia y han matado a polacos, han atacado a Hungría, han golpeado refinerías de petróleo en Hungría, en Eslovaquia, en Rumanía, atacaron un barco griego. He estado viendo lo que creo que es el combustible de la autoridad del Caspio, donde Chevron posee el 50% de Kazajistán y Lukoil tiene como un 5% de eso. Los barcos turcos toman un cortador turco, destruyen Constantinopla, el puerto de Constantinopla. Esos 4 drones que se supone que controlan, hay muchos, ya sabes, drones que van hacia el fertilizante. Perdona, no sé si me oyes bien, se te está empezando a cortar bastante, no te escucho casi nada. Gary, ¿tienes por casualidad ese fragmento de audio de Marco Rubio? No sé si viste el mensaje que te mandé, el que decía que habíamos tomado partido. Si lo tienes, ponlo, por favor. Y si no puedes sacarlo rápido, no pasa nada.
Pero el presidente Trump llegó al cargo diciendo que, oye, íbamos a acabar con esto en 24 horas. Y luego tuvimos todas esas reuniones, Zelensky vino a Casablanca y vimos la explosión en febrero de ese año. Luego tuvimos lo de Anchorage en Alaska y se dijo que teníamos algún tipo de acuerdo general que al final desapareció. Y ahora hace unos 10 días, el presidente Trump volvió a salir y dijo, sí, creo que estamos muy cerca. El 4 de julio dijo, hablé por teléfono con Zelensky, hablé por teléfono con Vladimir Putin. Fue una conversación de unos 90 minutos. Fue una buena conversación. Creo que vamos a poner fin a esto, que vamos a encontrar una solución. Creo que estamos realmente cerca. Pero unas 3 semanas antes de eso, tuvimos a Marco Rubio, no lo veo aquí, pero él salió y dijo, hemos elegido un bando, y no es el bando ruso. Estamos enviando cosas a Ucrania. Seguimos dispuestos a desempeñar cualquier papel que podamos en ese esfuerzo por lograr la paz, porque creemos que la guerra en Ucrania, una guerra devastadora, no tiene una solución militar. Solo puede resolverse por la vía diplomática. Y hasta ahora esa vía no ha dado frutos. Yo lo describiría como una serie de desafíos que siguen en curso. Dicho esto, seamos claros. No somos, siendo justos y francos, mediadores imparciales en esa guerra. No suministramos armas a Rusia. Solo proporcionamos armas a Ucrania. No imponemos sanciones a Ucrania. Solo imponemos sanciones a Rusia. Así que, evidentemente, hemos tomado partido. Seguimos vendiendo armas a Ucrania, por cierto, a través del programa Pearl, sin que lo ocurrido en Oriente Medio o en cualquier otro lugar lo haya obstaculizado. Y mire, nos encantaría que todo esto llegara a un acuerdo negociado. Pero a día de hoy, las perspectivas no parecen muy buenas. Entonces, ¿cómo se pasa del 4 de junio, cuando Rubio dice hemos elegido un bando y no es Rusia, al 4 de julio, cuando el presidente Trump dice sí, seguimos intentando actuar un poco como mediadores? ¿Cómo se está recibiendo eso en Rusia? Probablemente el memorando de entendimiento esté funcionando ahora mismo en Irán tan bien como puede. Esto es el procedimiento habitual. Se hace lo que toque en cada momento. No hay un plan concreto. No creo que Trump tenga un plan en absoluto en ninguno de estos temas. Simplemente lo mantienen en marcha de una forma u otra. Y creo que desde el lado de Moscú ya han renunciado a las negociaciones. Llevan intentándolo 1 año y medio. Está claro que el proceso se ha agotado. A los ucranianos les ha dado algo de tiempo, eso sí. En marzo de 2025, cuando Trump habló con Zelensky o con Moscú, ese debería haber sido el centro de las negociaciones. Cuando una de las partes no tiene realmente el control, ya sabes. El Congreso de Estados Unidos dio otros $9,000 millones a Ucrania. El Pentágono acaba de transferir más de 500 millones. Starlink sigue funcionando. El flujo de información continúa. Evidentemente nada ha cambiado. Entonces, ¿cuál es el sentido de todo esto? Sí, te oigo. Pero me temo que la señal está tan débil que solo nos llega una palabra de cada 2. Así que creo que lo mejor será dejarlo aquí por ahora. Muchísimas gracias por acompañarnos. En resumen, no pinta nada bien para una solución diplomática, diga lo que diga Marco Rubio. Y parece que esto se va a resolver en el campo de batalla, como antes. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Esperamos tenerte de vuelta pronto. Y siento que hemos perdido la conexión. Hubert Bravis Mavthan Howard Bay Rini Singapore. Tenemos de nuevo con nosotros a Larry Johnson. Y créedme, va a tener mucho que decir. Tiene muchas fuentes en Oriente Medio. Y hay mucho movimiento, tanto con la cumbre de la OTAN, como con la situación en Oriente Medio y la guerra contra Irán, que puede que vuelva a estar en fase inicial otra vez. Tendremos a Larry Johnson, Larry la camisa Johnson, hoy a las 12 en punto. Nos vemos entonces en el programa de Daniel Davis y Steve Dive. Ya sabéis que no tenemos patrocinadores, porque no queremos machacaros con anuncios. A mí no me gustan. Así que demostrad un poco de apoyo. Suscribíos, dadle a me gusta y enviad esto a alguien que os importe.
and send this to somebody you care about.